Muy buenos días y bienvenidos a este programa especial. Como saben todos, hoy es 8 de diciembre, es feriado en el Perú. Sin embargo, estamos trabajando porque los acontecimientos así lo demandan. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer, como todos los días, es cumplir con los auspiciadores. Y comenzamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria de 20,000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registra en la SBS, cambia dólares y soles por internet o desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. ¿Tienes problemas auditivos? Comunícate con Audifone, centro especializado en audífonos para todo tipo de pérdida auditiva, diseñados a la medida y con tecnología alemana. Para mayor información y reserva de citas, puedes comunicarte al 983-402-173. ¿Trabajas y no tienes tiempo para estudiar? Les presentamos EPEL, Estudios Profesionales por Experiencia Laboral de la Universidad Ricardo Palma, para lograr tu objetivo de ser un profesional en las carreras de Administración y Gerencia, Contabilidad y Finanzas, Marketing Global y Administración Comercial. Informes al WhatsApp 926-979-568 y al correo epel@urp.edu.pe. Muy bien, y vamos a hablar en primer término del golpe y vamos a hacer una secuencia de todo lo notable que pasó ayer en el Perú. Si usted no ha sido informado hasta ahora, pues no se despegue del programa porque le vamos a ir contando paso a paso lo que sucedió el día de ayer. Temprano en la mañana, apenas habíamos terminado de hacer este programa, se conoció un hecho sumamente preocupante. Acá tenemos la primera noticia sobre el tema. Comandante general del Ejército de Perú, Walter Córdoba, renunció a su cargo. Una renuncia extraña, rara. El día lunes yo había recibido información de muy buena fuente señalándome que el gobierno de Pedro Castillo pretendía presionar a los comandantes generales para que apoyaran un golpe de Estado y que de negarse los iban a remover y nombrar a otros. Esto legalmente no es posible porque tenemos una ley muy reciente que le da 2 años de permanencia e inamovilidad en el cargo a los comandantes generales. Sin embargo, si un presidente pide y exige una renuncia, en efecto, el comandante general puede renunciar. Frente a esto, se filtró el siguiente tuit, por favor, si me ayudan, de la señora Frida Ayala. La señora Frida Ayala es la esposa del comandante que está renunciando. Tú eres un soldado de la patria, no permitas presión de ningún indeseable, menos hoy. Este tuit lo retuiteó Augusto Álvarez, que fue avisado de que se trataba de la esposa del comandante general, y yo también, por supuesto, lo fui difundiendo y advirtiendo al Congreso de que esto era sumamente grave. ¿Se preparaba ya entonces un golpe de Estado? El ministro de Defensa, el señor Bobbio, y el comandante general de la Fuerza del Ejército estuvieron en Palacio de Gobierno apenas 10 minutos y luego se filtró su renuncia, que obviamente horas después quedó, por supuesto, desechada. Pero fue un acto de presión. Le hicieron probablemente firmar una carta ya preparada con fecha del día anterior. Mientras esto se discutía y nos preparábamos para que a las 3 de la tarde se reuniera el Congreso y se discutía si habían o no los 87 votos para vacar al presidente, cosa que nunca se sabrá. Nuestros cálculos eran que no, pero era posible que Perú Libre le diera algunos votos y que sí. Bueno, mientras eso se especulaba, aparece el presidente de la República en cadena nacional y disuelve el Congreso de manera inconstitucional. Esto fue lo que dijo. Se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. No solamente esto, ¿no? También intervenía el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el sistema completo de justicia que lo está investigando y juzgando a él. ¿Qué había pasado?
De acuerdo a las declaraciones del abogado y al renunciante Benji Espinosa ayer a la República, cuando estuvimos con él al aire, el día 6 el presidente invirtió no menos de 6 horas para discutir su estrategia de defensa ante el Congreso de la República. En Palacio se reunió el equipo legal de Benji Espinosa, trabajaron en el alegato, coordinaron con los 4 ministros que iban a hacer la defensa política del presidente y se fueron a dormir con la tranquilidad de que al día siguiente creían que podían hacer un buen papel. El abogado Espinosa señala que hasta las 9 de la mañana estuvo coordinando con el mismo presidente aspectos de la presentación. Lo que pasó entre las 9 de la mañana y las 11:30 de la mañana todavía está en investigación, pero podemos darles algunos alcances. Primero esto, por favor, Salatiel Marrufo, declarando ante la Comisión de Fiscalización. La ruta del dinero al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Heiner Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por el señor Heiner Alvarado en el Palacio de Gobierno. Fueron entregados en 9 oportunidades, después de cada Consejo de Ministros. Fines de mes, mayormente fines de mes o primera semana del mes. En total se entregó 450.000 soles por este concepto. Marrufo también indicó ayer que personalmente él le entregó directamente al presidente de la República 100.000 soles en el despacho del Ministerio de Vivienda, en su despacho en el Ministerio de Vivienda, en una bolsa de papel. Y señaló que él personalmente le hizo entregas similares de 60.000 soles a la hermana del presidente, Gloria Castillo Terrones, para que repartiera entre sus hermanos por encargo del presidente de la República. Todo esto salía de las coimas de la señora Goray. Esto fue en la mañana. La información que tenemos hasta el momento es la siguiente. Participaron y animaron al presidente a dar un golpe de Estado Aníbal Torres, Betsy Chávez y 2 de los abogados que lo estuvieron asesorando, Atencio y Noblecilla. Varios de los ministros señalan que ayer, al llegar a Palacio de Gobierno aproximadamente a las 11 de la mañana, se encontraron con que Betsy Chávez había convocado un dispositivo de audiovisual de TV Perú que no había sido informado a nadie y que se preparaba el presidente a dar un discurso a la nación que los ministros no conocían. Les indicó cuál iba a ser el tenor. De acuerdo a la crónica de Fernando Vivas, Alejandro Salas le dijo que no lo hiciera. Sánchez permaneció en silencio. El texto leído se parece mucho al discurso de Alberto Fujimori de 1992, pero tiene muchas de las frases que Aníbal Torres usa, sobre todo para insultar a la prensa peruana, que ayer obviamente fue insultada por enésima vez. Inmediatamente después de leído este mensaje, por supuesto, toda la prensa entró a la alerta y el Congreso se autoconvocó felizmente para las 12:30 para proceder inmediatamente a leer una moción de vacancia y vacar al presidente por la violación del artículo 117 de la Constitución, y por supuesto, esto seguía su curso. Pero ¿qué pasó entonces con los ministros de Estado? Este cuadro, elaborado por el periodista de la República, Wilber Huacasi, da cuenta de los exactos momentos en los que comenzaron a renunciar todos los ministros. Como ven, el primero, Alejandro Salas, a las 11:59. Lo que dice Huacasi, por si acaso, es que esto es solo referencial, porque algunos presentaron primero carta ante mesa de partes y otros lo comenzaron a hacer por Twitter, ¿ok? Pero ahí tienen ustedes los primeros, Salas, Landa, Burneo y Chero. Como ustedes saben, Salas, Landa y Chero eran los que tenían que ir con el presidente a las 3 de la tarde a defenderlos. Y luego, todo el gabinete. Gustavo Bobbio, uno de los últimos en renunciar, se presumía que por esta, ¿no es cierto?, presión sobre las Fuerzas Armadas estaría en la colada,
Pero anoche en el programa de Jaime Chincha señaló que, como los demás, se enteró cuando llegó a Palacio de Gobierno y observó que estaban instalando un equipo de transmisión en el despacho. Y preguntó de qué se trataba y ahí se enteró de estos eventos. Muy bien, el Congreso entonces se convoca para las 12:30. Rápidamente los congresistas llegan, se lee la moción de vacancia que vamos a presentar en un instante y se comienza a votar. Se comienza a votar, eso lo estamos transmitiendo nosotros también en vivo. Y cuando pasan por la B y vota Sirit Bazán y pasan por la C y vota Valdemar Cerrón, era claro que todo estaba consumado y que el presidente sería vacado en los siguientes minutos. En ese momento, mientras tanto, el presidente huye de Palacio de Gobierno, porque eso es lo que hace. Huye con su esposa, sus 2 hijos y Aníbal Torres, además del dispositivo de seguridad que tiene, en 2 automóviles. No sé si tenemos ahora las imágenes de apoyo para ver el momento de la detención. El presidente sale del Palacio de Gobierno, avanza por la avenida Tacna, a la altura de Nicolás de Piérola, perdón. Le indican, después veremos el parte policial, al chofer que se tiene que dirigir a la Embajada de México. Eso es lo que está en el parte policial. Le indican que se dirija a la Embajada de México en la avenida Jorge Basadre en San Isidro. Pero, unas cuadras más allá en Garcilaso La Vega, le indican a la seguridad que está con el presidente, por orden de la superioridad, que tiene que detener al presidente de la República por flagrancia. No se había terminado de votar y estaban deteniendo al presidente de la República. Ahí tenemos las imágenes que fueron grabadas por los transeúntes, por las personas que estaban siendo testigos involuntarios de lo que estaba pasando. Acto seguido, el presidente fue llevado a la prefectura de la Avenida España, donde se hizo presente la fiscal de la Nación, se le leyeron sus derechos, se le hizo el examen del médico legista y luego en la noche se trasladó a la DIROES. Pero primero veamos la resolución del Congreso, el parte policial, donde claramente se indica lo que se escuchó. Acá está claro. Lo que dice acá: fuimos alertados por el mayor PNP Luis Alarcón Trujillo, jefe de escolta presidencial, del desplazamiento con dirección desconocida del señor presidente de la República, siendo que la familia presidencial abordó 2 vehículos asignados a su servicio. En el primero de ellos subió el presidente de la República en compañía de su señora esposa, Lilia Paredes Navarro, su menor hija ACN y el doctor Aníbal Torres Vázquez. Cuando nos encontrábamos a la altura de la intersección de la avenida Tacna y avenida Nicolás de Piérola, el suboficial PNP Nilo Aladino Irigoyen Chávez, seguridad inmediata del presidente, ordenó al conductor del vehículo que se dirija a la Embajada de México, ubicado en Jorge Basadre 710, por lo que se procedió en dirección a la sede de esa embajada. Sin embargo, siendo las 13:35 aproximadamente, el suscrito recibe la orden de la superioridad de detener al presidente de la República. Reitero, no se había terminado o se acababa de terminar de votar la vacancia del presidente de la República. Inmediatamente se detienen los vehículos y la policía procede a detener al presidente de la República, ya vacado o estando vacado en los siguientes minutos, y conducirlo, hay que decirlo, en un operativo impecable hacia la avenida España. Dicen que es el tráfico el que lo atrapó. Es posible que el tráfico haya demorado su desplazamiento, pero todo esto indica una torpeza monumental de la que vamos a hablar. Pero antes de hacer un análisis de los hechos, por supuesto, tenemos que ir a la gráfica de la votación en el Congreso, que no deja de ser interesante. Lo que está en amarillo es los que votaron a favor, 101. Lo que está en rojo es los que votaron en contra, apenas 6. Los que se abstuvieron son 10 y los que no respondieron al llamado, es decir, estuvieron ausentes, son todos los demás que quedan. Básicamente, hay que decirlo, Perú Libre, de Juntos por el Perú, Chabelita, que tampoco respondió nada. Los que votaron en contra son del bloque magisterial, de Perú Libre y de Perú Bicentenario, pero el resto básicamente de la izquierda peruana, que quedará en el recuerdo como una izquierda que apoya, por supuesto, a un golpista. Porque lo que hizo ayer el presidente de la República fue violar
salvajemente la Constitución. La resolución de la vacancia la tengo en mis manos, quiero leerla rápidamente, que ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional, que en mensaje a la Nación realizado el día de hoy el ciudadano Pedro Castillo Terrones ha intentado usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado, violentar el orden establecido por la Constitución Política, que el artículo 46 de la Constitución Política establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador de a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, y que son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas, que ante la flagrancia de los actos delictivos cometidos por el ciudadano Pedro Castillo Terrones, corresponde que se adopten las medidas contempladas por la Constitución Política en defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Que el Pleno del Congreso, en la sesión de fecha de hoy, luego de debate y votación correspondiente, ha adoptado el siguiente acuerdo de salvaguarda del orden constitucional y el Estado de Derecho. Ha resuelto: declaración de permanente incapacidad moral del presidente de la República. Declárese la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2, artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. Declaración de vacancia de la presidencia de la República. Declárese la vacancia de la presidencia de la República en consecuencia la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú. ¿Esto qué quiere decir? Que ayer no se votó la moción de vacancia de Ed Málaga y que firmaron 60 y tantos congresistas y que admitieron 70 y tantos congresistas a trámite. Se votó esta moción, la que ustedes tienen en pantalla, en la cual el presidente es vacado por haber dado un golpe de Estado, que es algo completamente distinto a lo anterior y que nadie pudo prever. ¿Por qué el presidente fue tan torpe de hacer un disparate, un suicidio, de golpearse a sí mismo y terminar anoche, como vemos, primero en la prefectura, luego en la Diroes? Ahí tenemos las tomas de apoyo. Ahí se está trasladando primero se trasladó a otra locación y luego lo llevaron en helicóptero a la Diroes. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué el presidente de la República termina sus días como un delincuente enmarrocado, ahora ustedes verán, como corresponde, siendo trasladado al mismo establecimiento en donde cumple condena Alberto Fujimori? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión entre las 9 de la mañana y las 11:30 de la mañana? Reitero, la información que tenemos es que Betsy Chávez y Aníbal Torres lo convencieron que Perú Libre lo iba a traicionar y que al traicionarlo se iban a acumular los 87 votos y ese era su fin. Y le hicieron creer que podía dar un golpe de Estado y que tenía ¿qué? ¿El apoyo de quién? ¿De la ciudadanía? No. ¿De las Fuerzas Armadas? Menos. ¿De alguna otra institución política? No. ¿De algún partido político? Tampoco. ¿Cómo se da un golpe de Estado en esas condiciones? Nadie lo entiende en el mundo. Lo que queda claro, además, es que por la flagrancia del delito, y esto es en flagrancia, basta con el video, el presidente Castillo, ahora expresidente y aspirante a dictador por unas horas, va a pasar mucho tiempo en prisión. Como les expliqué ayer, el delito de rebelión tiene una pena máxima de 20 años. Pero además se acumulan sobre él más de 50 carpetas fiscales por corrupción que se activan ya inmediatamente porque ya no tiene la protección del artículo 117 de la Constitución y se le puede procesar de inmediato. Lo que viene por parte del Ministerio Público es un trabajo intenso porque no solamente hay que mantenerlo en prisión preventiva, sino que hay que solicitar al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad presidencial para que sea acusado por la fiscal de la Nación por todos los crímenes de corrupción y procesado y sentenciado por la Corte Suprema. Eso es lo que corresponde en un procedimiento que tiene que respetar el debido proceso. Y sobre los ministros renunciantes, decirles que muchos de ellos firmaron el acta del 24 de noviembre, un acta inconstitucional, por la cual ya están acusados constitucionalmente y se prevé que también los inhabiliten para el ejercicio de toda función pública.
Esa acta que desconoce una ley y que desconoce una resolución del Tribunal Constitucional fue el inicio del fin del gobierno de Pedro Castillo. Y quien inició ese camino fue Aníbal Torres. Son cómplices, tienen que estar también detenidos Betsy Chávez, Aníbal Torres, los abogados que participaron en el acto de rebelión. Anoche la Fiscalía allanó las instalaciones del PCM y Palacio de Gobierno con, por supuesto, la venia de Dina Boluarte, la nueva presidenta del Perú, y con acceso a los medios de comunicación. Levantaron computadoras, documentos, donde esperan encontrar probablemente los actos preparatorios del golpe de Estado. En todo caso, reitero, para Pedro Castillo la situación es de flagrancia. Para sus cómplices también, pero todavía esto está en investigación. Hasta aquí lo que pasó ayer. Pero ayer también pasó algo muy importante. Juramentó como presidenta del Perú la primera mujer en ocupar ese cargo, Dina Boluarte. Vamos a regresar con eso y con las perspectivas que eso tiene para el Perú después de la pausa. Pero primero tenemos que hacer una pausa Samsung. La Navidad es para compartir. Por eso Samsung nos invita a utilizar el app Quick Share de sus Galaxy, que sirve para compartir con todos los mejores fotos y videos de esta Navidad. There must be lights burning brightly somewhere. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why can't my dream Como adelantamos ayer, la flagrancia permite detener a una persona por 24 horas, pero inmediatamente la Fiscalía tiene que solicitar para el presidente, expresidente Castillo y aspirante a dictador, la detención preliminar. Mientras estamos al aire, se está desarrollando ya la audiencia de detención preliminar de Pedro Castillo, que lo mantendrá en prisión durante 10 días, mientras, me imagino, inmediatamente se concluye la etapa de investigación preliminar y se solicita detención preventiva, que lo puede mandar 36 meses a la cárcel mientras espera su sentencia. Pero, como les decía, ayer termina un capítulo de la historia del Perú, pero se abre otro muy importante. Ayer juramentó Dina Boluarte, que por orden de la Constitución es la llamada a ocupar la presidencia de la República. Esta fue su juramentación. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República y asuma, de acuerdo con la Constitución política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. Dina Boluarte llega al poder con varias imputaciones que ha podido sortear en el tiempo. La primera, la que sorteó el lunes pasado. Como expresidenta del Club Apurímac, se dedicó a tramitar una licencia de funcionamiento que no podía tramitar mientras era ministra de Estado. Ustedes dirán, un asunto menor. Y así lo entendió el Congreso, y el lunes, preparándose para una eventualidad como esta, la exoneró de toda responsabilidad y archivó la acusación constitucional que había promovido la Contraloría. Pero también Dina Boluarte estuvo procesada penalmente, o está procesada penalmente, por el caso de los dinámicos del centro. Ella abrió una cuenta que se mantuvo por poco tiempo abierta para recaudar dinero para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón. Dina Boluarte no tiene mucha experiencia política. Recién en el año 2018 decidió inscribir una pequeña agrupación distrital en Surquillo. Luego entró a Perú Libertario, así se llamaba Perú Libre, postuló como alcaldesa de Surquillo, perdió, postuló en enero del 2020 al Congreso de la República. Perú Libre no solo perdió, sino no pasó la valla, y luego postula como vicepresidenta del Perú en una fórmula que originalmente incluía a Vladimir Cerrón como primer vicepresidente, Dina Boluarte la segunda vicepresidenta. Cerrón fue tachado, no puede estar dentro de la sucesión presidencial de origen, y ella quedó como la única candidata que finalmente ganó.
Durante los 16 meses del gobierno de Pedro Castillo, se alejó radicalmente de Perú Libre al punto de que fue expulsada y tildada de traidora por Vladimir Cerrón en más de una oportunidad. Pero además hay que decir que señaló que si el presidente de la República era vacado, ella renunciaría de forma inmediata. Ustedes dirán, y yo también, bueno, las circunstancias cambiaron, el presidente fue vacado por tratar de dar un golpe de Estado, y por lo tanto, su promesa, digamos, está atenuada por otras circunstancias. Pero lo que preocupa del juramento de ayer, y esto ya es el futuro, es que la señora no tiene bancada, ninguna. Está en la misma situación que Martín Vizcarra, después de las elecciones del año 2020. No tiene bancada ni chiquita ni grande, ni de derecha ni de izquierda. No tiene bancada, punto. No hay nadie en el Congreso que pertenezca a una agrupación política a la que ella pertenece. Siendo expulsada de Perú Libre, sus compañeros pues ya no lo son y ella no postuló al Congreso. ¿Quién va a apoyar a Dina Boluarte? ¿Sobre qué bases se va a asentar? En ese sentido, preocupa que ayer juramentara para cumplir el mandato presidencial hasta el 26 de julio del 2026. Ahí le está dando, ¿no es cierto?, alegría al Congreso de la República, señalándoles todo sigue igual, ya se fue el corrupto, se fue el aspirante a dictador, me quedo yo con ustedes y aquí no pasó nada. Si esa es la lectura del Congreso, que ayer estaba en ánimo celebratorio, cuando no debía estarlo, pues están muy equivocados. Escuchemos parte de su discurso también de ayer. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno, ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Y por ello, mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones. He visto con repulsión cómo la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos. Viene una tarea larga, en efecto, de reconstruir lo destruido en estos 16 meses, que no es poco. Algunas cosas grandes y otras pequeñas, de las cuales hemos hecho muchos recuentos. Un gobierno que no ha sido capaz siquiera de entregarle a un ciudadano su pasaporte, que no puede importar urea, que no puede organizar nada que signifique promoción de inversión, que es la que mueve el desarrollo en el Perú. Es decir, una burocracia donde la meritocracia desapareció para ser sustituida por el clientelismo, el patrimonialismo. Todo eso lo hemos vivido y hay que reconstruir a partir de eso. En eso, la señora Boluarte tiene razón. Y todos los esfuerzos que se hagan para reconstruir el país en ese camino a donde fue llevado a la destrucción durante 16 meses, enhorabuena. Pero la señora Boluarte y el Congreso tienen que entender que esta no es la fórmula que hace más feliz al pueblo peruano, por ponerlo de una manera simple. El Congreso es sumamente impopular. Y si ayer no hubieran logrado la vacancia de Pedro Castillo, nadie hubiera salido a protestar. Lo que sucede es que Castillo decidió suicidarse. Y en esas circunstancias, el Congreso solamente tenía que patear la pelota al arco para meter el gol. Pero ayer no ha habido júbilo en las calles, tampoco ha habido respaldo a Castillo, salvo algunos piquetes muy pequeños. La población peruana no
tiene por qué sostener a un Congreso que ha violado en muchas oportunidades la Constitución, que ha sido comprado por el presidente Castillo, no en todos sus miembros, pero en varios de ellos, o que ha sostenido un fraude que jamás existió. Este Congreso le debe al país una reforma constitucional profunda de la relación ejecutivo-legislativo para que se termine de una vez de romper la maldición que existe en nuestro país desde el siglo XIX, por la cual cuando un presidente no tiene o no puede formar una mayoría parlamentaria, terminamos en un golpe de Estado. ¿Podrá este Congreso entender que el adelanto de elecciones sigue sobre la mesa? ¿Que eso no ha cambiado? ¿Que los que propusieron una salida limpia la siguen proponiendo exactamente igual? Y una salida limpia es adelanto de elecciones. Tal vez no se pueda al 2023, los plazos son muy cortos, pero sí al 2024, con reformas constitucionales, ya propuestas, ya sobre la mesa, para que el país las debata, las entienda y las acepte. Sin tocar el capítulo económico de la Constitución, porque este no es un problema, como ha dicho la izquierda, de oligarquías o de neoliberalismo. Este es un problema de rateros, señores, de un hombre que quiso hacerse del poder por la fuerza, sin tener fuerza, mientras él y su entorno seguían robando en el Perú. Eso se acabó anoche, gracias a Dios. ¿Qué hace el Congreso y Dina Boluarte con eso? Eso es lo que importa ahora. Si queremos mirar el futuro con optimismo, Boluarte tiene que nombrar un gabinete de gente competente y con méritos. Y eso implica que busca personas que tienen más méritos que ella, que tiene una formación profesional muy básica para ocupar la presidencia de la República, y que tenga ese gabinete la posibilidad política de establecer consensos con todo el Congreso para sacar al Perú de la situación en la que se encuentra y de la que no termina de salir. Nada que celebrar, congresistas, por ahora. Cuando le den un futuro cierto al Perú, ahí sí podremos celebrar. Todavía no hay compromisos en ese sentido y creo que es lo que todo el país está esperando. Muy bien, por supuesto, justicia también, porque los que han delinquido, por supuesto que tienen que pasar por un debido proceso y responder por sus fechorías ante el Estado peruano. Y reconstrucción de toda esa burocracia heroica y resiliente que ha aguantado estos 16 meses todos los atropellos increíbles de un poder del Estado, el Ejecutivo, que no ha respetado nada. Muy bien, nos tenemos que despedir. Por supuesto, mañana hay programa. Castillo regaló estos feriados, este no, este ya estaba, pero el de mañana, pero nosotros sí vamos a trabajar. Tenemos que ver quién juramenta como presidente del Consejo de Ministros y cómo se va a conformar el gabinete. Muy bien, antes de despedirnos, vamos con los auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentran soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS, cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. ¿Tienes problemas auditivos? Comunícate con Audiphone, centro especializado en audífonos para todo tipo de pérdida auditiva, diseñados a la medida y con tecnología alemana. Para mayor información y reserva de citas puedes comunicarte al 983-402-173. ¿Trabajas y no tienes tiempo para estudiar? Les presentamos EPEL, Estudios Profesionales por Experiencia Laboral de la Universidad Ricardo Palma, para lograr tu objetivo de ser profesional en las carteras de Administración y Gerencia, Contabilidad y Finanzas, Marketing Global y Administración Comercial. Informes al WhatsApp 926979568 y al correo epel@urp.edu.pe. Muy bien, compartan este programa, por favor, con todos aquellos que no han podido entender muy bien lo que ha pasado ayer en el Perú y qué es lo que se viene. Nosotros regresamos con ustedes nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.